Mercados, bonos, acciones y las claves para invertir mejor en El Inversor Bolsero. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición del Inversor Bolsero. Por Millennium 106.7 estaremos acompañándolos hasta las 10 de la noche. En este caso me toca presentar el programa solo porque vamos a hacer un programa diferente. Hoy toca con todo este clima recién salidos del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dijimos, paremos un poco la pelota, pensemos qué puede pasar de acá en adelante y pongámoslo un poco más en perspectiva de lo que es la coyuntura, qué está pasando todos los días, temas que venimos siguiendo absolutamente todos los martes con, la verdad, que grandes invitados, pero hoy la idea fue un poco diferente. Hoy siendo las 9 y poco de la noche, en arrancar este programa pensando qué está pasando en general con la Argentina y qué podemos esperar de acá en adelante. Los mercados dan señales, la verdad, que poco concretas al poco tiempo de saber qué pasaba con el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los mercados marcaron primero una suba en el tipo de cambio, quizás no tan relevante si lo ponemos en perspectiva de lo que pasó en los últimos días y todo lo que había sido con el anuncio de Macri en una primera instancia, pero sí un mercado que todavía no sabemos si confía o no en lo que está pasando, y por eso queríamos pensar el programa un poquito más de fondo, ponernos a pensar si finalmente este acuerdo financiero, hacia dónde va, hacia dónde estamos yendo, en qué lo estamos poniéndolo en perspectiva, hacia dónde estamos gastando ese dinero. Si agarramos los gastos corrientes en el último tiempo, vemos que los que más crecen son los gastos corrientes. Los gastos de capital se achican para poder llegar al equilibrio fiscal de 2019. Y luego de eso, analizando un poco los ingresos, vemos que la carga tributaria de Argentina volvió a ser una de las más grandes en los últimos años de la historia, con lo cual el sendero puede ser prometedor quizás en el corto plazo, y es algo de lo que los mercados muestran con bonos que se mostraron al alza y salieron de este rendimiento del 12% actual. Pero la situación no termina de conformar y no termina de dar señales de que en el largo plazo vamos a estar del todo bien. Hay señales positivas, por otro lado, un gobierno que sabe que hay que ordenar las cuentas fiscales, pero que todavía cuesta y la sensibilidad es bastante alta. Sabemos que el Fondo Monetario Internacional, hay un dato muy interesante que también se mencionaba la semana pasada y tiene que ver con que hoy casi el 20% de los préstamos, o sea, del total de la cartera que tiene el Fondo Monetario Internacional, el 20% corresponde a lo que es el préstamo con la Argentina, solamente con lo que han dado hasta ahora, hablando de menos de 15.000 millones de dólares. Por el contrario, si sumáramos ahí, en esos 15.000 millones de dólares, la totalidad del préstamo, que hoy ascendió a 57.000 millones de dólares, seríamos el 50% del total de la cartera del Fondo Monetario Internacional. La confianza desde afuera evidentemente es clara, y la jugada que está haciendo el Fondo Monetario Internacional también tiene una tendencia a que la confianza en Argentina por lo menos sea bastante importante, o esa apuesta que se está haciendo por Argentina tenga también detrás una situación que al FMI también lo podría dejar mal parado en el caso de que esto no saliera bien. Todo lo que se hizo hasta ahora estuvo programado en línea con el Fondo Monetario Internacional. Argentina le ha fallado muchas veces, en muchas oportunidades, al fondo. No veríamos por qué es la primera vez, pero sí es la primera vez que algo diferente está pasando, y que la apuesta del fondo es mucho más fuerte que en otras oportunidades, y donde a Argentina se le han puesto menos restricciones que en otros momentos de la historia. Es quizás un momento para pensar en cambios. Y realmente, si nos alejamos del cortísimo plazo de los rendimientos que siempre seguimos, tratar de entender hacia dónde estamos yendo. Y vuelvo a llamar a la mesa, vuelvo a invitar a la mesa a alguien que nos ayuda siempre a pensar, a frenar un poco la pelota y ponernos un poco más en perspectiva de qué es lo que estamos viviendo en la Argentina y cómo nos están viendo también desde afuera. Alguien con quien compartí el programa mucho tiempo y ahora nos columnea y nos hace el aguante con todo lo que sabe del otro lado. Claudio Sucho, ¿cómo estás? ¿Estás del otro lado? Y cuando ibas a presentar a alguien que sabía, estaba esperando a ver quién era. Sí, yo también lo quiero escuchar. ¿Cómo estás, Claudio? Por suerte.
Bueno, me alegro mucho. Perspectivas, estamos a día martes con ya un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo comentaba, no sé si llegaste a escuchar esa parte. Es un gran porcentaje de la torta lo que hoy se está depositando de confianza en la Argentina, en el total de créditos que el Fondo Monetario Internacional está dando y dio a lo largo de todos los países. No sé si es muestra de confianza, es un desafío para el fondo. Quiero tu lectura y quiero ver qué ven en Argentina también. A ver, el fondo es una institución política, más que económica, porque finalmente es el brazo político de un montón de países que se dice financiero, porque finalmente termina siendo un organismo que socorre cuando tenés problemas de liquidez. Y creo que es un poco lo que presenta Argentina. No veo una crisis tan terminal ni algo tan grave como sí pasó en otros momentos, simplemente un tema de que se le cerró el financiamiento y de golpe no puede cambiar su estructura de al menos de lo que estaba haciendo. Por lo tanto, divido en 3 caracteres, que yo creo que quedan bastante claras arriba del juego. Lo que se hizo es blindar a la Argentina de acá al 2019, 2020 diría, en términos de deuda, con lo cual, salvo el viernes un poco, el resto de los bonos responden o normalizaron su curva esperando que es una buena renta, cobrar y listo. En el mercado accionario yo creo que tiene otra repercusión y tiene que ver con que una de las condiciones o una de las cosas que va a hacer Argentina es no emitir más, no haber más pesos en la calle. Y ya como economista lo sabes muy bien, si no hay pesos en la calle, si no aumentan la masa monetaria, la recesión va a ser grande, o más grande de la que es ahora. Sí. Y dicho sea de paso, va a haber menos poder de consumo, dicho sea de paso, va a controlar la inflación, creo que va a controlar finalmente la presión de compra de dólares, pero va a ser recesivo. En ese contexto, muchas acciones que representan empresas van a estar mucho más quietas, o sobre todo las que dependen del mercado interno, incluso bastante ofrecidas, lo vimos en los bancos, por ejemplo. Sí. Las que son exportadoras, obviamente, con costos en pesos e ingresos en dólares, van a estar bastante mejor, aunque vale la pena decir que si se va a restringir la plata o va a haber menos pesos en la calle, podemos presuponer que la tasa de interés va a subir. Pequeño resumen, entonces, no a todos nos va por igual. Creo que la parte política, como vos marcás, es muy importante, es muy relevante, y también creo que no hay que preocuparse tanto que con los indicadores, si logramos no emitir y toda esa historia, porque a la larga el fondo ya puso tanta plata que no te va a dejar caer. Claro. ¿Importa acá lo que piense Estados Unidos, por ejemplo? Otro de los factores que venían comentando también, la relación Macri-Trump, por ejemplo. Importa, creo que justifica parte del arreglo, es el que más votos tiene, por lejos, tiene más votos que los 3 segundos que la siguen, por lo tanto su opinión es completamente relevante, y siempre se manifestó a favor, en un mundo donde también es difícil confiar, ¿no? Porque vimos mucha gente que se manifestó a favor y al otro día no estaba, internos, ¿no? Sí, por supuesto, un mundo también que cambia de forma más acelerada que en otros periodos, ¿no? de la historia. Claudio, comentaba al principio del programa y dije, vamos a tratar de salir un poco del dato quizás más preciso o del rendimiento de ayer o de hoy de la jornada de los bonos, para ponernos un poco más en perspectiva. Digo, estamos yendo a un 2019 en el cual hay algunos factores que te dicen, che, se puede llegar al equilibrio fiscal. Habrá que ver qué pasa en términos presupuestarios y demás, pero algunos factores te indican que sí. Pero si lo vemos en una perspectiva más de largo plazo, es gastos corrientes crecen, gastos de capital se achican y subiste impuestos finalmente. ¿No es como una ecuación que post-2019 no sabemos bien dónde estamos? Sí, a ver, la macro se está comiendo a la micro. Porque finalmente todos sabemos el ajuste, las retenciones te los van a subir y vamos a pagar más impuestos. Lo que es una promesa hasta ahora es que el gobierno va a restringir los gastos, pero es una promesa. Sí. Y habiendo elecciones de por medio, uno se permite sospechar un poquito de que lo vayan a cumplir. Seguro. Pero sí, lo cierto es por eso también el comportamiento de la bolsa finalmente, porque vos lo que decís es, bueno, va a ser más carga fiscal, menos servicios, porque si atrasan un poquito, no creo que atrasen mucho la obra pública, pero finalmente es la infraestructura con la que dotás la competencia o la competitividad que puede llegar a tener una empresa. Seguro.
Así que está muy bien planteado lo que sí. No tengo mucho más para agregar, más que diciéndote, sí, es un contrasentido. Claudio, también se hablaba de, en algún momento, de que lleguen las inversiones. Tema que, bueno, ha quedado relegado por lo menos por estos 4 años, a menos que el año que viene venga mucho, yo no creo que venga. Y hemos visto más inversiones de cartera, en este caso, que las productivas, el famoso IED. ¿Qué condición está faltando? ¿Qué es lo que nos podría hacer esperar que esto cambie? Digo, ya con llegar al equilibrio primario, ¿eso te da una pauta diferente? No. Creo que es impositivo y en ese camino estaban. Lamentablemente lo desaceleraron. Porque para que alguien invierta tiene que ganar plata, no importa la nacionalidad, no importa si es de acá, de afuera, El argentino tampoco invierte mucho en Argentina, porque para invertir, repito, tenés que ganar. Si no ganás, vos no harías ni el programa de radio, ni nada si al fondo no, o trabajarías todos los días, etcétera, si en el fondo no te llevas plata. Y acá lo que se hace difícil en esta estructura todavía es ganar plata. Y una vez que lo ganás, esa plata hay que te mantenga la seguridad jurídica. Vos pensás, aquel que blanqueó plata y le cambiaron las reglas del juego, aquel que iba a pagar un tipo de impuestos o sembró y ahora le ponen retenciones, o aquel que iba a pagar una tarifa y después termina pagando otra, o aquel que tenía un subsidio o un descuento y después no, se lo cambiamos porque tenemos urgencias. Todo eso hace la seguridad jurídica y eso todavía es una asignatura pendiente para la Argentina. Uno hubiese sospechado que con este gobierno estaban dadas las condiciones para hacerlo, evidentemente no fue así. No fue así. Perspectivas 2019, a nivel más bursátil en este caso. ¿Estás anclado por una opción más que por otra? ¿Te preferirías ser más conservador? ¿Instrumentos en pesos, instrumentos en dólares? ¿Queda mucho saber? No, yo estoy más jugado. Yo creo que el mercado está demasiado negativo. Espera algo muy malo, pero muy malo, y para mí va a ser solo malo, y eso finalmente va a ser un alivio. Los números que vamos a ir viendo van a ser feos, pero ya están esperados. Por lo tanto, me parece que el mercado ya descontó gran parte. El debate que tenemos que hacer es si vamos a chocar o ya chocamos. Cuando vos ves el dólar al valor que está, cuando ves la tasa de interés al costo que tiene, cuando vos ves el riesgo país a qué nivel alcanzó, cuando ves lo que vale una propiedad en Argentina si la querés vender en serio, no ponerla en venta para que la vendas caro, sino si la necesitas vender, cuando ves lo que vale un salario argentino medido en dólares comparado con los países vecinos, etcétera, me parece que gran parte del choque ya se dio. Con lo cual, en algún momento yo aspiro a que el mercado empiece a recuperar antes de que recupere incluso la economía real. Vamos a ver primero la suba de los mercados, después un poquito la economía real, sobre todo más el sector bancario, y después, por último, arrancará la economía real. Pero me parece que en esa secuencia hay riesgo argentino que vale la pena, en bono seguro. ¿Cuánto se parece a lo político del año que viene? Y por eso iba la pregunta de 2019. Está muy bien la pregunta. Yo creo que el mercado va a preciar que no importa quién gane, no vas a poder hacer cosas muy diferentes. Salvo una postura más ideológica, salvo que vos me digas, no, lo que pasa es que va a ganar Cristina, pero igual no puedes hacer muchas cosas si no tenés plata. No es que alguien viene y pueda hacer algo completamente distinto. Lamentablemente también me hubiese gustado que algo avance más rápido, pero lo cierto es que gane quien gane, sin dinero va a estar acotado a lo que opina el mercado, y cuando el mercado necesitas plata te convertís en un falso, decís lo que el mercado quiere escuchar. Me parece que va a pasar a ser menos relevante. Fíjate las elecciones en Brasil, sin ir más lejos, o las de México. Se destruyeron los mercados. En México y en México ganó López Obrador y teóricamente era una mala noticia. Claro. Y en Brasil todavía ni tenés la más pálida idea de quién puede ganar, y el mercado parece que acá va a haber negocios o no va a haber negocios, y te repito, para mí los precios descuentan un escenario tan malo que me parece que podemos tener sorpresas favorables. Pasa por ahí. Te hago la última, Claudio, así no te robo más tiempo. ¿No? ¿Qué te pareció? Yo quiero seguir hablando. Bueno, entonces está bien. ¿Qué te pareció Sandleris a cargo del Banco Central y
imagino habrás escuchado su discurso también y el manejo de la política monetaria actual. Y sobre todo también la mirada de la salida de Caputo, porque me interesa, bueno, Caputo era un trader, sé que vos lo conocés también y vino como a modo de apagar un incendio, ¿no? A ver, puedo entender el cambio. Para mí, yo estoy del lado de los que dice que Caputo estuvo bien en la forma que se fue antes del acuerdo con el fondo. De hecho, la noticia fue el acuerdo con el fondo y lo de Caputo pasó a segundo plano. Me parece que es un perfil en la nueva política del Banco Central, donde no va a emitir, donde no va a manejar ya Levac, donde es como que va a perder protagonismo, como la Secretaría de Finanzas. Si no vas a tomar más deuda, tampoco hace falta el gran gurú. Desde ese lado, tiene un rol un poquito más secundario y desde ese punto de vista, no conozco los motivos ni nada, pero tampoco me parece que sea el fin del mundo o tan relevante. Sí agradezco su forma, sí agradezco que haya llamado a los principales bancos, que lo haya contado antes. Ahí te voy a hacer una pequeña pregunta con el tema de los bancos, porque por ejemplo les enchufó un bono al 15% en pesos anual. Digo, ¿qué lectura haces de eso, sabiendo que la inflación por ahora no da resultados de baja? Bueno, ahí ¿cómo te leen de afuera? Sí, bueno, ahí tenés la caída de las acciones bancarias, ¿no? Estos 2 días, los últimos días, fue bastante notorio. Sí. Al mismo tiempo, en realidad el banco no estás poniendo la plata al banco, finalmente es el encaje de lo que tiene que poner y termina siendo la ahorrista en el spread que está cobrando. Y además los bancos, convengamos que estos últimos días el spread del tipo de cambio, cada uno de los spreads, y la verdad que lo aprovechó a lo lindo. No la jugaría de víctima en ese caso. En ese caso, sí. Pero bueno, creo que el costo que pagaron en la cotización y en la capitalización bursátil describe un poco lo que decís. Y en cuanto a la nueva política, hasta ahora fueron anuncios, hay que ver la ejecución, ¿no? Acá lo que es importante, anunciamos 1000 veces, 1000 cosas todo el tiempo, y hasta ahora si hay algo que nos están juzgando es que nunca cumplimos lo que nosotros mismos dijimos que íbamos a hacer. Sí. Entonces, antes, durante el proceso, cuando nosotros empezamos el programa de radio y empezamos a entender que era una oportunidad el mercado de capitales en Argentina, todo el potencial que tenía para crecer, el mercado pagaba primero para ver qué pasa, quería estar adentro del mercado para ver la transformación, y ahora cada uno de los participantes primero quiere ver antes de pagar, perdió el principio ese de anticipación. Sí, es verdad. No puedo no hacerte la pregunta, porque si vos ves lo que pasa en términos fiscales, vos ves que las metas de a poco se van alcanzando. Y lo que escuchamos en el último tiempo es el compromiso con el ajuste fiscal. ¿Qué es entonces, por dónde viene más la incertidumbre si no es eso? Y tampoco es el programa financiero 2019, porque tenés al fondo detrás con esta cantidad de dinero. Sí, tal cual. Y creo que hay varios números, esto lo sabes más vos como economista. Sin duda, pero por lo que me dicen, balanza de pagos ya a fin de mes te va a dar a favor, la balanza comercial a fin de año ya te va a dar mucho mejor, creo que positiva incluso. Los números macro, por eso yo te decía que la macro se está comiendo a la micro. Los números macro yo creo que te van a cerrar. El problema es el costo social o el costo, si querés, micro para una empresa ganar plata en este contexto. El otro día en el programa del inversor de tele, ese que vemos nosotros dos nada más. Sí. El de 0,02 puntos de rating. Claro. Perfecto. Estuvo Teddy Carajosian de muy ligado a la industria textil de cerca, mirándolo y te describía un escenario, un poco lo que decías antes, lo que hablamos antes, no hay inversión porque es difícil ganar plata en Argentina y lo difícil que es desde el punto de vista de la gran carga impositiva que tiene la Argentina. Está bien, te van a cerrar los números fiscales, pero vamos a cortar clavos desde el punto de vista de la rentabilidad empresaria. Claudio, muchísimas gracias por charlar con nosotros como siempre. Y felicitaciones por el Martín Fierro. Por el no Martín Fierro, gracias. No Martín Fierro. Bueno, ya ganaremos el de radio, imagino. Ese estéreo nos tocó perder en la bolsa, perder en bonos. Sí, fue terrible, por favor. Que bueno, vos sos de River y yo encima con estudiantes sigo perdiendo, encima me gana gimnasia. No, me voy a dormir. Chao. Un abrazo grande, Claudio. Un pequeño tema para relajar un poco los oídos y después seguimos con el inversor bolsero. Algo que hay que tener en cuenta con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional es un poco la intervención cambiaria. Creo que
ahora con el dólar tan volátil, con los mercados no tan seguros de qué es lo que está sucediendo o qué podemos esperar de acá en adelante con el tipo de cambio y estas bandas cambiarias que en algún momento que se han planteado y que tendremos que ver cómo se sostienen con este aumento del 3% diario a 3% mensual todos los días, para decirlo mejor, es que el Banco Central va a tener algún poder de intervención en esto, pasada una banda, va a poder vender 150 millones de dólares en los días que se lo necesite, si supera la banda que ellos no está dentro del modelo. Hay que destacar que es una banda amplia que se ha usado en otros países, que ha tenido efecto. Quizás no es de la misma amplitud, es una forma de hacer política monetaria, es una forma de contener el tipo de cambio. Se ha practicado otras veces, ya lo he mencionado también que en Irán se ha hecho algo parecido, por ejemplo. Lo que sí va a costar, como decía Claudio Sucho también, son los agregados monetarios. Pero ¿qué pasa si encontramos el dólar por debajo de la banda amplia? Y no solamente pensando en lo que es el dólar por encima. El Banco Central va a poder tener una operatoria en la cual puede inyectar pesos en la economía a través de la compra de dólares. Fíjense que con un aumento en la emisión monetaria, en este caso, pudiendo inyectar pesos a la economía, retirando dólares entonces y haciéndose dueño de dólares, va a poder conseguir parte de eso en un supuesto en el cual se encuentre la cotización del dólar por debajo de la banda inferior. En este caso va a tener un poder de fuego incluso superior a lo que tenía antes, solamente los 150 millones de dólares de venta que iba a tener diarios, porque va a poder intervenir con esta cantidad de dinero. Entonces eso también puede ser un punto a favor. ¿Y en qué está confiando el gobierno en lo que respecta al tipo de cambio? Básicamente en que van a vender dólares. Digo, parte del financiamiento, obviamente que primero que para ellos ya está cubierto, pero supongamos que no está cubierto, que no llegan a renovar la cantidad de letes que quieren de acá a fin de año y demás, van a poder vender dólares para poder hacerse de pesos y así financiar los gastos que tienen. Con lo cual el gobierno está esperando y da la señal en el último tiempo de que el tipo de cambio cerca a la banda superior estaría siendo un tipo de cambio alto. ¿Y por qué? Porque ellos tienen poder de intervención también ahí. Con lo cual un tipo de cambio alto daría a esperar que también el gobierno empiece a intervenir con venta de dólares por parte del Tesoro. No acá siendo el central el ejecutor como de esta práctica, que en el último tiempo sí lo vino haciendo y sí fue quien proveía al mercado de dólares, pese a no ser la cantidad que se hubiera esperado o la cantidad que el mercado demandaba. Y por eso toda la corrida cambiaria que vivimos y el aumento del tipo de cambio en más del 100% en el último tiempo. Con lo cual acá hay dos cosas a tener en cuenta. Primero, que el Banco Central podría volver a ser un actor importante, no solamente con esa franja de dinero, más siendo tan contractivo con la política monetaria. Y por otro lado, el Ministerio de Hacienda, que apuesta a que parte del gasto se va a financiar con la venta de dólares. No es la principal opción, no es lo que quieren hacer en una primera instancia, pero sí lo van a hacer. ¿Cómo deberían hacerlo según el Fondo Monetario Internacional? A través de subastas. Subastas de la misma forma que lo hace el Banco Central y que lo vimos varias veces. También el Ministerio de Hacienda entraría a tener ese rol de esa misma forma, subastando dólares en el mercado. Lo cierto es que van a estar en manos del Banco Nación esos dólares. Pueden ser depósitos de Hacienda que estén en manos del Banco Nación y no necesariamente se sepa quién está interviniendo de esa forma, ¿no? Eso es un gris que todavía no sé bien cómo se va a consolidar con el Fondo Monetario Internacional, pero la regla de afuera es que sean subastas lo que van a ser la entrada de divisas por parte del Tesoro. Así que el mercado está, por lo menos el gobierno trata de mostrar tranquilidad desde ese lado, y el mercado que todavía no encuentra ese punto de equilibrio en una franja tan amplia como los 10 pesos que estamos viendo en el último tiempo. Vamos a hacer una pequeña tanda y en un ratito vamos a charlar con Esteban Domecq. La economía del siglo XXI cambió. Informate con el inversor bolsero. Prometimos y cumplimos. Del otro lado nos escucha Esteban Domecq, quien es director de la consultora INVEC. Esteban, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo bien, todo muy bien. Gracias por atenderme. Por favor.
Esteban, estuvimos viviendo jornadas intensas, incertidumbre respecto de qué puede pasar, qué está pasando con el Fondo Monetario Internacional, qué pautas ha dado, un cambio en también la conducción del Banco Central. Y primero voy a terminar con la pregunta que le hice a Claudio Suchovicki y después voy a seguir por otro lado porque te quiero llevar también a la economía real. Pero ¿qué te pareció el cambio de la gestión en el Banco Central, a cargo del Banco Central, y la política monetaria que se implementa a partir de ahora? Bueno, yo creo que todavía, digamos, estamos procesando, ¿no? Todo lo que es, o todo lo que va a ser esta nueva instrumentación de política monetaria. Sinceramente, digamos, es un cambio bastante importante, donde pasamos de un régimen de metas de inflación, donde la variable más importante es la tasa de interés, a un régimen de control de agregados monetarios, que tiene un montón de particularidades que tiene que ver con, bueno, estas bandas de flotación del dólar, con lo que va a pasar con los encajes, con qué va a seguir pasando con la tasa de interés, que de alguna manera también va a seguir teniendo incidencia. En ese sentido, creo que todavía tenemos que esperar a ver qué pasa la semana que viene puntualmente y cómo empieza a operar el Banco Central con todos estos instrumentos en función de este nuevo marco general de política monetaria. Como bien sabemos, hemos transitado un año 2018 muy complejo en materia económica y puntualmente en el frente financiero y monetario. Bueno, tenemos la máxima expresión, creo yo, de toda esta complicación con lo que ha sucedido con el dólar, que incluso hoy y estos últimos 3 días, ya con la nueva presidencia del Banco Central y con el anuncio de esta reformulación del acuerdo del FMI, todavía el dólar sigue bajo presión. Por eso creo que todavía va a persistir un poco la incertidumbre hasta ver si esta nueva estrategia empieza a tener resultados en el corto plazo. ¿La ves viable? Digo, ¿se han hecho cosas similares a lo que es en otros países de agregados monetarios yendo, y con el contexto macroeconómico de Argentina? Digo, ¿en qué se puede traducir también? Mira, yo sin dudas creo que se va a traducir en una agudización del escenario recesivo. Esto, sinceramente, claro, es complejo para el circuito productivo, para los consumidores, para los trabajadores y demás, porque estamos hablando de menor nivel de actividad económica, claro. Pero en parte, digamos, tiene que ver con esta normalización que se termina haciendo de mala manera de esta economía, que viene acumulando desequilibrios desde hace mucho tiempo. Algunos se fueron trabajando, otros no, y algunos se han agudizado. Y en este contexto, o ahora el mercado y la economía ajusta de alguna manera por las malas, y cuando ajusta por las malas, en algunos sectores termina siendo mucho más doloroso. Entonces, desde el plano de las implicancias para la economía real, para el nivel de actividad, para el empleo, para el salario real, para el nivel de ventas y de consumo, va a ser un escenario todavía más complejo, porque estamos hablando de más tasa de interés, de menos cantidad de dinero en la economía, de un tipo de cambio que todavía continúa en ascenso. En ese sentido, el escenario no es del todo bueno o del todo favorable. Mi pregunta también partía de lo siguiente, y coincido con vos en este escenario que planteás, pero, por ejemplo, si nosotros vamos a ver lo que son las metas inflacionarias, el Inflation Targeting es un proceso que en otros países ha funcionado bien y en Argentina, sin embargo, no se pudo consolidar. Ahora, adoptamos un nuevo método, en otros países quizás ha funcionado. ¿Por qué en Argentina pensaríamos que este sí va a funcionar esta vez? ¿Es distinto? Yo creo que el funcionamiento, ¿no?, de un programa económico tiene que ver con la consistencia en materia de equilibrio general. Digamos, no es que las metas de inflación que teníamos hasta entonces eran malas o buenas, o iban o no a funcionar. Iban o no a funcionar en función del resto del conjunto de toda la política económica. ¿Qué pasó puntualmente? Digamos, el gradualismo fiscal que implementó Cambiemos fue un gradualismo de contención, contuvo el déficit en desde 6 que recibió en el año 2015 hasta el 6 el año pasado, y este año empezó a corregir un poco más, pero básicamente contuvo ese déficit, no lo revirtió, y como no lo revirtió, continuó expandiendo la oferta de dinero de una manera muy importante, porque gran parte de ese déficit se seguía financiando con emisión monetaria y también con deuda. Sí. Entonces, por un lado tenías la política monetaria con un programa de meta inflación que tenía como objetivo inicial bajar el nivel de inflación a la zona de un dígito en el año 2019, o sea, era un objetivo ambicioso y bastante acelerado de descenso de la inflación, y del otro lado tenías un programa fiscal que implementaba mucho gradualismo y hasta en parte inacción, y continúa expandiendo el ritmo
de crecimiento de la cantidad de dinero de esta economía, lo cual ahí tenías una inconsistencia. Entonces, cuando uno mira para adelante, tendría que pensar, bueno, tenemos un nuevo programa monetario, ¿va a funcionar o no? Y bueno, va a depender de qué pase con el resto de la política económica. Claro. Puntualmente la fiscal, la exterior, la cambiaria, la salarial, etcétera, etcétera. De afuera Si sí. Te escucho. No, si hay consistencia y hay coordinación, probablemente la Argentina pueda encauzar definitivamente un proceso de desinflación en los próximos, seguramente, años. Tenemos que estar hablando de 2-3 años. Ahora, creo que todavía falta mucho por ver. Argentina está atravesando todavía un momento... ¿2-3 años de qué? ¿2-3 años en 5 la podemos ver? No, 2-3 años, digamos, para que se empiece a manifestar, digamos, que realmente hay un descenso paulatino sostenido a nivel de inflación. Okay. La inflación de indígenas, yo creo que hoy tenemos que estar hablando de 4 o 5 años, tal vez, lamentablemente. Sí. Pero ojo, porque la gran mayoría de los procesos inflacionarios, donde han bajado desde niveles de 30 a la zona de un dígito, han tardado 6, 8, 10 o 12 años. Sí, ahí comparto plenamente. Y acá no, acá se quiso en 4 años llevar la inflación de 30 a abajo de 10, con 2 grandes complicaciones. Una tiene que ver con la inconsistencia y con la descoordinación que había con el plano fiscal. Y la otra gran problema que tenía Argentina es que tenía mucha inflación encubierta a través de precios de tarifas que estaban totalmente pisados. Sí. Entonces, el efecto corrección de precios relativos te iba a estar jugando en contra al proceso antiinflacionario, que todavía en parte te va a seguir jugando en contra. Había alguna teoría ahí de Sturzenegger de decir, bueno, aumento por acá, pero como no va a haber tanto dinero en la economía, otros bienes no van a poder aumentar y demás. Claro, pero lo que no pasó es que hubo menos dinero en la economía, hubo más dinero. Claro. Entonces, el aumento de las tarifas convalidó mucho mayor nominalidad en esta economía. Claro. Entonces, todos los precios estaban corriendo a otra velocidad. Cuando uno mira la evolución de cualquier agregado, sea la base, o el M1 o el M3, todo venía corriendo del 30 al 35, al 40 y al 25. Te digo más, desde el punto de vista de agregados monetarios, la expansión del crédito que hubo en el último año, sobre todo en el 2017, fue relativamente irresponsable. O sea, yo estoy a favor del desarrollo del crédito hipotecario, de los suba, de créditos a consumo y demás. Ahora, si vos estás batallando contra un proceso inflacionario y en el medio vos seguís dándole a la maquinita y fomentando la estimulación de creación secundaria de dinero, por ende la oferta la oferta monetaria sigue creciendo a una velocidad muy importante, es muy difícil que con la tasa de interés pueda frenar este ascenso en el nivel de los precios. Claro. Sí, coincido con vos en ese punto. Vamos a esperar que ahora eso debería cambiar, por lo menos si seguimos la teoría monetaria. Déjame hacer una aclaración, sí. Santi, porque ahora pensemos un poco para adelante. Cambiamos, digamos, el régimen monetario, metas de inflación a metas de agregado. Y de un día para el otro decimos, señores, la base monetaria de acá a junio crece 0. Y uno se para y dice, bueno, pará, ¿tan brusco va a ser ahora? Tenemos una inflación que está acumulando 45% interanual. Y de repente, si los agregados no crecen 0, en términos de vas a tener una contracción monetaria fenomenal. Sí. Entonces empieza a jugar, bueno, ¿cómo va a jugar el crédito? ¿Cómo va a jugar el multiplicador bancario? ¿Cómo van a jugar los encajes? Vos vas a congelar la base monetaria y empezar a liberar los encajes de a poco para que la oferta crezca, pero a un ritmo mucho menor, de modo que la inflación no encuentre convalidación monetaria desde el otro lado. Esa es una pregunta. Segunda pregunta. Tenemos bandas de flotación deslizantes ascendentes. El Banco Central ya está convalidando un ascenso nominal de la economía que hay que ver si puede manejar. De acá hasta fin de año es el 3%. ¿Qué nos quiere decir? Si la inflación es 4, 5 y 6, ¿va a haber una especie de atraso en las bandas? Y después, ¿cómo se van a actualizar? Hay que tener cuidado con eso también, porque hoy, por ejemplo, yo creo que el mercado en esta semana está viendo que en un escenario donde persiste la incertidumbre y la desconfianza, van a ir a buscarle al Banco Central la cota superior de las bandas y lo van a poner a prueba. ¿Sí? Y viene la tercera incógnita. Hoy ya cerró arriba en la zona del 42, con 150 millones diarios. Recordemos los 5.000 millones que puso Sturzenegger en 25 pesos. Bueno, pero eso funcionó. Claro, por eso, que fue una gran pared que contuvo esta masa de agua. Sí. Ahora se quiere dar un esquema de tipo de cambio flexible con bandas de flotación, con bandas deslizantes ascendentes.
pero la pared de contención es solo de 150 millones diarios. Para un mercado que normalmente debería estar operando entre 600 y 800 o alrededor de 1000, Sí. si la oferta sigue con mucha desconfianza y dice, señores, esto no está frenando y desaparece, una demanda de 600 o 800 a esos 150 se lo va a llevar puesto. Se lo también. devora. Yo lo que marcaba ahí, también ahí es que sí. Hacienda puede jugar un partido también. Lo decía justo Sí. antes. Hacienda puede salir a vender dólares también, que hoy está con bastantes dólares. Ahora va a estar con bastantes dólares, pero ojo, porque hay que ver qué pasa con el riesgo país. Yo creo que ahora que están los dólares financieros para cerrar el déficit, que son este adelanto y este incremento que va a poner el FMI, entonces financieramente casi que se resuelve el problema, sí, solo sí, desde el plano de los títulos de deuda podemos renegociar y volver a colocar todo lo que vaya venciendo. Entonces, en ese sentido, la tasa de interés va a seguir siendo muy importante y la máxima expresión de eso es el riesgo país. Claro. Entonces, o sea, el Tesoro sí puede ir liquidando dólares, pero después tiene que ver qué está pasando con el riesgo país, porque si el riesgo país no baja, va a seguir teniendo una necesidad de dólares. Entonces no va a poder salir a vender y decir, bueno, 150 vende el central, yo pongo los otros 200 o 500 para mantenerme en esa banda. Y de hecho, por lo que he leído, que de vuelta lo quiero ver en la práctica, el FMI está diciendo, bueno, ponemos una cota superior y con un límite de hasta 150, y si supera y el Tesoro no está en condiciones de poner el resto de los dólares, lo vamos a tener que dejar que quiebre. Claro. Y te sumo un último factor que va a jugar, creo yo, en los próximos meses. Pregunto, ¿y si el año o si el escenario financiero internacional se vuelve todavía más adverso? ¿Qué pasa si todavía hay más salida de capitales de países emergentes? ¿Qué es más adverso, Esteban? Y que se profundice la salida de capitales de países emergentes que tuvimos en el segundo trimestre de este Claro, año. pero ¿qué debería pasar, por ejemplo? Más una guerra comercial más atenuada, tasas más altas. Que se acelere tal vez la tasa de interés, que haya más desconfianza de los inversores institucionales sobre las economías emergentes y que esto provoque más salida de capitales y más fortalecimiento del dólar. Por ende, las monedas van a estar más bajo presión y por ende estas bandas va a haber también que ajustarlas, no solo por todos los factores internos, que tiene que ver con la inflación, con la tasa de interés, con los agregados monetarios, que con este plan, sino también con un escenario de monedas de emergentes más depreciadas. Entonces ahí vas a tener que también otro factor para de alguna manera ir modificando o ir configurando este nuevo esquema. Uh-huh. Sí. Esteban, vamos al plano de economía real, si tenés tiempo. Porque obviamente también me interesa, vos lo mencionaste brevemente cuando dijiste, bueno, a raíz de esta contracción monetaria probablemente haya efectos en lo real, pero vos seguís de cerca las pymes y yo eso lo sé y lo tengo en cuenta. ¿Cuántas pueden sostenerse, digamos, con un consumo más caído, con una tasa de interés tan alta, un financiamiento que se complica? Porque hay algunos que tienen espalda, obviamente, quizás las empresas más grandes, pero el resto, ¿qué escenario ves? Y es un escenario muy muy difícil. Depende mucho del sector económico, sobre todo con esta variación del dólar. Empieza a cambiar mucho si estás en el sector agropecuario, en economías regionales, obvio, o tal vez en el sector automotriz. El sector automotriz hoy está partido en dos: el que tiene una orientación más mercado exterior y trabaja más con Brasil, el que tiene más mercado interior. El que depende de la demanda interna, de la demanda doméstica, está muy golpeado. Entonces, la pregunta depende mucho en qué sector económico estás. Pero el cóctel es sin duda bastante delicado. Mira, tenemos, por un lado, la recesión y la contracción económica que estamos viendo en el año se traduce en menores ventas para las empresas. Muchas de estas no pueden ajustar sus precios producto de que hay mucho menor demanda y ha caído el salario real, con lo cual sus precios de esto que venden incluso no lo pueden aumentar a ritmo de la inflación. Sus costos están aumentando por la inflación. Sus costos están aumentando también por la normalización todavía de tarifas. Digamos, este año se ha normalizado mucho, bueno, ni hablar el precio de la nafta, ¿no? Sí, también. Sumémosle ahora el costo financiero. Tenemos una tasa de la economía en la zona del 60. He hablado con pymes que tienen que estar reestructurando algunos pasivos, están hablando del costo del 70-80%. Claro, pero y dicen, Esteban, no puedo convalidar esto porque me estoy comprando mi muerte o la entrada del cementerio en 6 meses. Y pero si no lo convalidás, ¿qué haces? No hay opción, bueno, a veces. Ahí de vuelta, depende en qué sector. Hay mucha estrategia, por ejemplo, de disminución de stocks. Hay mucha estrategia con este dólar de 40 y con este de tasa de interés
de los que tienen posibilidades de hacer reinyección o aportes de capital propio, es un momento muy interesante si consideran que están posicionados en un sector, en una industria o en un negocio que en los próximos 2-4 años pueda andar muy bien. Es un buen momento de entrar, porque mucho empresario que tal vez pudo capitalizarse en los últimos años y tiene un stock de ahorro dolarizado, hoy entras y podés hacer un saneamiento financiero con $1.40. Hace 2 meses lo hacías con $1.25. Entonces vos tenías un pasivo X, suponete de $1 millón, hoy con mucho menos dólares, si no querés seguir convalidando ese $1 millón, que ahora te van a cobrar el 70% de tasa de interés, y tenés espalda y podés aguantar un escenario recesivo, es un momento interesante. Yo creo que incluso en las acciones que cotizan en bolsa vamos a empezar a ver que algunas compañías van a estar recomprando parte de sus acciones. Sí, de hecho, los precios, venía pasando hace un tiempo igual, algunas que ya venían con recompras. Esteban, te hago la última, así te libero también. Más perspectiva de largo plazo, se la hice también a Claudio hace un ratito, y tiene que ver con, mirémoslo más de afuera, ¿no? Como si fueras un inversor y agarrás a la Argentina y agarrás su presupuesto. Gastos de capital recortados, gastos corrientes creciendo y una nueva suba de impuestos. Llegás quizás al 2019 al equilibrio primario, que es lo que quiere el gobierno, pero ¿y después qué? Digamos, la situación de largo no termina siendo tan convincente, ¿no? Yo creo que en el largo plazo va a jugar muy a favor el shock de confianza positivo que puede traer un nuevo gobierno o eventualmente una reelección de Macri desde el plano financiero, y eso empezaría a hacer caer abruptamente el riesgo país y el costo del dinero para el sector real, ¿no? También. Sí, por Porque supuesto. yo pienso, a ver, si ponés en causa esta recesión y logramos empezar a salir en el segundo y tercer trimestre lentamente, no vigorosamente, creo que eso no se va a dar de vuelta hasta que haya un cambio de gobierno con un nuevo programa económico, porque ahí el factor confianza y expectativas es muy importante. Porque uno dice, bueno, hoy la inversión, yo quiero ir a invertir, pongo un kiosco o pongo una empresa petrolera, y no puedo tomar la decisión porque no tengo horizonte, no tengo tiempo de recupero. ¿Por qué? Y porque tengo un deadline que son las elecciones presidenciales del año 2019. Sí. Ahora bien, yo creo que superada esa instancia, si dejamos la economía con equilibrio fiscal y el saneamiento monetario que se está dando en los últimos meses, y con esta nueva instrumentación, deja el Banco Central con un balance mucho más, digamos, acorde, y encauzado el proceso desinflacionario, esto no quiere decir vamos a tener el año que viene inflación de 8% anual, pero sí se ha encauzado un proceso de descenso en la inflación, solucionado también el frente externo con este tipo de cambio, la Argentina después podría decir, bueno, tenemos un nuevo gobierno con un nuevo programa económico o una continuación de esta normalización, pero lo cierto es que ya hemos terminado gran parte o de solucionar gran parte de los desequilibrios estructurales de la economía. Claro. Eso es muy positivo. Claro. Sí, pero lamentablemente hoy en Argentina ya está operando el peso de nuestra historia y nos condenan estos 12 meses que tenemos hasta diciembre de 2019. Lo político empieza a ser mucho más fuerte que lo económico, y lo económico ya sabemos que está complicado, y esto retroalimenta lo complejo del escenario político. O sea, esperamos unos mercados volátiles y también mirando mucho la encuesta política más que el dato real a veces, ¿no? Y sí, y yo no veo un escenario de que por más que este nuevo programa monetario funcione bien, el riesgo país baje a la zona de 300. Claro. Porque el riesgo país va a estar comprando y preciando ya los precios de lo que va a ser el nuevo gobierno. Entonces vamos a tener que convivir con un escenario recesivo y donde la incertidumbre y volatilidad financiera van a estar ahí, yendo y viniendo. Yo creo que eso se despeja a partir de que se empiezan a despejar las elecciones presidenciales, y yo creo ahí sí, ya con cierto optimismo, que si este digamos, encare de normalización fiscal, monetaria y externo está más o menos resuelto y gran parte solucionado, yo creo que ahí tenemos una buena perspectiva ya de mediano y largo plazo para empezar a crecer con más vigor, ¿no? Esteban Ome, que estuvo con nosotros en Inversor Bolsero. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Este espacio es auspiciado por Sashimilla es el lugar ideal para disfrutar de una cena en pareja o con amigos. Calidad y frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. De lunes a sábados, México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960.
Facebook /Sashimilla, Instagram @SashimillaRestó, Twitter @Sashimilla_. El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postulate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Delivery de alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible, envío gratis en el día y con atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 15 5503 4488. Javier. Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto UVA en Banco Provincia. Financia un auto 0 kilómetros sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Speakers Bulat, los oradores más destacados del país sobre economía, política, innovación, liderazgo, género, historia, conocen puntos importantes para inspirar y potenciar tus equipos. Organiza tus conferencias, workshops o encuentros con Speakers Bulat, eventos que se convierten en toda una experiencia. Encontranos en www.speakersbulat.com. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar, RNOS 122104, RNMP 1252. Carreras de grado y posgrado, presencial y a distancia, en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, www.uces.edu.ar. ¿Estás buscando invertir tus ahorros en el mercado financiero? En GMA Capital vas a encontrar profesionales a la altura de tus expectativas para que puedas alcanzar tus objetivos financieros. Entra en www.gmacap.com y descubrí las ventajas de operar con nuestra arquitectura abierta de fondos comunes de inversión. GMA Capital, tu éxito es nuestra prioridad. En 111 elegí luquearte con diseños originales hechos para vos. Encontranos en Arce 981, Gurruchaga 1794 y en Punta del Este en la barra O. 111, calidad y diseño en prendas únicas y exclusivas. Decile chau chau adiós a las colas y a los trámites. Súmate a Prevención Salud y gestiona reintegros y todo lo que necesitas desde tu celu, sin vueltas, porque en temas de salud no hay vueltas que valgan. Prevención Salud de Sancor Seguros, la medicina prepaga que se adapta a vos. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD, www.cssalud.gov.ar, número de inscripción RNMP 1679. Visita Jujuy en primavera. Viví la alegría de los jóvenes, el color de los paisajes. Vení a conocer la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Disfruta de Jujuy primaveral. Jujuy, energía viva. Casa de Jujuy en Buenos Aires. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Pizzas a domicilio. Encontranos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Así vamos cerrando esta edición del Inversor Bolsero, edición en la cual extrañamos a Neri y a Martín, que estaban pendientes igual del otro lado también escribiendo al programa, pero un día en el cual hacía falta también ponernos a pensar de qué perspectiva había de acá en adelante, qué está preciando el mercado también de acá a futuro y salir un poco del cortísimo plazo como venimos haciendo todos nuestros programas. Nosotros igual vamos a ir cerrando, ya el programa queda poquito, igual se quedan en Millennium escuchando a Mariano Yese y a todo el equipo. El martes que viene nos vamos a reencontrar. Recuerden que nos pueden escribir a todas nuestras redes sociales, ahí mandarnos todas las consultas. Siempre tratamos de contestar la mayor cantidad posible de preguntas en el programa. En Equipo Bulat nos encuentran en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Pueden también escribirnos mail, equipo.gulat@gmail.com. Por ahí llegan bastantes consultas, así que las estaremos respondiendo por ese lado. Y a nuestros Twitter personales, Martín Bautier, Neri Percy y Santiago Gulat por mi lado. Esto fue El Inversor Bolsero, otra nueva edición hasta las 10 de la noche y nos reencontramos el martes que viene. No se olviden de ver El Inversor por Canal Metro a las 14 horas el sábado. Un programón. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos por el aguante. Chau, chau.